La verdad es un reto muy grande en Estados Unidos porque culturalmente compran y devuelven mucho. Inclusive culturalmente se ve algo allá y es que compran, digamos, las 2 tallas o hasta 3 tallas para literalmente medirse las prendas en la casa y devolver la talla que no les sirvió. Pasa muchísimo. Pasa muchísimo allá. ¿Cómo lidian ustedes con esos países que les compran en su página web? Bueno, yo pienso que ahí uno tiene que tener muy en cuenta y muy claro cómo es cada aduana. ¿Ya eran conscientes de que querían crearlo con una visión internacional desde el inicio o simplemente fue algo que se les dio naturalmente? Los primeros pasos internacionales, ¿te acuerdas? Nos empezaron a buscar. ¿Cómo han sido en el desarrollo de la historia de Brashally los roles de los dos? Nosotros tenemos los roles muy bien repartidos desde un comienzo pues, de la empresa. Gasto, no hay retorno, cierro la tienda y sigo en Colombia. Yo siento que hay un tema muy importante y es que muchas personas se enfocan solo como, ok, abro mi tienda, estoy vendiendo y despacho el producto. Antes de querer vender en internacional hay que verse internacional. ¿Cuál es el fondo de esa afirmación? Somos clásica, elegante, también manejamos como ese urbano sofisticado. No es como voy a hacer un video porque ha pasado que me dicen, ay, haz este trend. Y yo digo, no, o sea, no va con la esencia de mi marca. Mariana Osorio y Daniel Salazar de Brashally. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Bienvenidos a su episodio en Esto es Fashion e-commerce. Yo me siento muy bien de estar aquí. ¿Cómo se sienten? Súper bien, la verdad yo me siento súper feliz, súper agradecida contigo de habernos invitado. No, estamos muy contentos por esta invitación. Seguimos tu podcast. Hemos visto varios episodios. Nos gusta cómo abordar los temas de cada empresa, de cada proyecto. Como les decía ahorita fuera de cámaras, es muy bonito creer en los proyectos, sobre todo cuando están en construcción, porque es creer como en esa visión de quien está al frente del desarrollo de un proyecto. Y creo que todos hemos estado ahí, sea con una marca de moda, sea con un podcast, sea con una transportadora, sea con una plataforma de tecnología. Algún día fue una idea de que su fundador se tomó el trabajo de hacer que los demás creyeran en ella. Yo les agradezco por creer en Esto es Fashion e-commerce, por ver los episodios como me compartías, Mariana, que te han servido muchísimo. Y creo que hace parte justamente de ese impacto que les explicaba yo en la llamada que tuvimos pre-podcast. Era como, venga, nosotros nunca nos habíamos visto antes de este rodaje, pero es muy bonito ver cómo esos videos que hemos hecho a través de recopilar historias de los demás ya han sumado a alguna decisión que ustedes han tomado dentro de su marca. Y pues finalmente eso es lo que uno busca en la réplica de no solamente las personas que invita, sino también de quién lo ven. Y creo que eso también le abre paso a quién es la audiencia de Esto es Fashion e-commerce. Normalmente siempre hago esta antesala en todos los episodios y es quién nos ve. Nos ven emprendedores que quieren algún día tener una marca como la nuestra, que quieren aprender una habilidad como la que nosotros tenemos, que buscan y entienden que a través de la historia de alguien más y a través de sus aprendizajes es la mejor manera de aprender. Sin atacar la universidad porque te da las bases profesionales para estructurar cualquier carrera, pero el sentarse a conversar y decir quién sos vos, qué has hecho, qué te sirve, qué no te sirve y en qué la cagaste, hace parte de ese proceso de, venga, es aprendizaje experiencial. Y las anécdotas y las historias y los momentos que no salieron bien y lo que se puso difícil o en lo que definitivamente dijeron, no, por aquí no fue, cerramos, esto es un error, esto fue literal una cagada. Tómenlo hoy como una bandera, siéntanse muy orgullosos porque esos aprendizajes puede ser en este momento el punto más difícil que esté atravesando alguien que nos está viendo o escuchando. Eso que ustedes dijeron algún día, parce, no fue ni tan difícil resolverlo, a la final todo salió bien, pero ustedes saben la cagada mental que había cuando lo estaban queriendo resolver. Hoy hay mucha gente que los ve y los escucha a través de esta conversación diciendo, yo tengo ese problema. Que nota escuchar cómo lo solucionó. Entonces, creo que es como un antídoto, una anestesia para las personas que no la están pasando bien y un feedback para los que están en el juego. Entonces, ellos son la audiencia de Esto es Fashion e-commerce. Si en algún momento se quieren dirigir a ella, aquí está su cámara, de enviar un mensaje directo, no hay ningún problema. Y bueno, me encantaría saber, una pareja de empresarios, que emprender en pareja ya de por sí es un reto importante. ¿Cuál es el background de Mariana y Daniela antes de Brashally? Bueno, Mariana antes de Brashally estudiaba Derecho, me salí en cuarto semestre porque empezamos pues con lo de la marca y en ese momento cuando ya empezamos a ver que la marca empezó, porque la verdad crecimos el primer mes muy rápido, Dani me dice como, amor,
realmente tú, si te graduaras hoy de derecho, ¿vas a ejercer como abogada o tú seguirías con la marca dándolo todo? Y Dani, pues cuando me pregunta eso, yo digo como no, yo seguiría dándolo todo por la marca. Entonces Dani me dice como no, amor, salte, te necesito, porque claro, derecho a uno le absorbe todo el tiempo. Me salgo y ya empezamos pues como todo el tema del proyecto, trabajando pues muy cercanos todos los días, éramos para el centro, para allí, para allá. Entonces, bueno, ¿Cuánto tiempo llevaban juntos cuando empezaron con la idea de la marca? No, súper poquito. llevamos como 9 meses. No llevamos ni el año. De pucha, tremenda aventura. La verdad, cuando empezamos la marca, pues no pensamos que iba a hacer un proyecto como tan a largo plazo, que iba a crecer tanto. Lo empezamos muy orgánico, la verdad. Era como muy emprendimiento, la verdad. Yo estudiaba, también me gustaba trabajar, pagarme la universidad, entonces yo le decía mucho a Ani, necesito hacer algo más. Siempre hemos sido, la verdad, los dos súper trabajadores. Y ahí fue cuando empezamos como con el tema de Brashali, pero sí, lo empezamos muy emprendimiento, muy como creemos la marca, pero lo que te digo fue tanto el boom desde el primer mes que como que nosotros dijimos, no lo podíamos creer. Entonces, sí, así fue como ¿Vos qué empezamos con estudiabas, todo esto. Dani? Rápidamente, quiero hablarte de algo que todos deberíamos estarnos tomando en serio. ¿Sabías que más del 70% de las marcas pierden clientes por fallas en su experiencia postventa? Y es que la verdad es que hoy no basta con tener un producto bonito o una tienda atractiva. Los clientes quieren estructura, orden y una marca seria. Ya sea que seas una marca que está empezando o una que está creciendo rápido, integrar tu e-commerce con el sistema de marketing, el sistema contable y la logística para nada debería ser complicado. Ahí es donde entra MasterShop, patrocinador de este episodio. Ahora imagina esto. Cada vez que recibes un pedido en tu página web o por WhatsApp, se descuenta automáticamente el inventario. Se genera la guía de transporte. Se elige la mejor transportadora basada en datos reales y se genera la facturación electrónica conectada directamente a tu software contable. Y mientras tanto, tu cliente recibe vía WhatsApp el número de guía, el estado del pedido y la fecha de entrega desde el momento que sale de la bodega hasta el momento en que lo recibe en sus manos, sin que tu equipo tenga que escribirle uno por uno. Todo esto es automático. Así puedes enfocarte en lo que realmente importa, vender y construir marca. MasterShop automatiza el flujo de inventarios, envíos, integración con tu software contable y comunicación con todos los clientes, todo en una sola plataforma. Un estudio reciente confirma que las marcas que usan MasterShop aumentan su tasa de recompra, mejoran su posicionamiento y escalan con éxito en fechas pico, como su aniversario o como el Black Friday. Porque un cliente que vive una experiencia impecable desde la compra hasta la entrega es un cliente que vuelve a comprar. De eso estoy seguro. MasterShop es el socio que tu marca necesita para crecer con estructura. ¿Quieres verlo funcionando en tu negocio? Ingresa a mastershop.com. Te dejo el enlace fijado aquí abajo en el primer comentario. Y ahora sí, volvamos al episodio. Bueno, yo estudié mercadeo en EAFIT. Antes de Brashali, siempre me gustó mucho todo el tema de marketing, plataformas, todo lo digital. De hecho, tuve una agencia de marketing digital antes de la marca. Cuando la marca empezó, tenía como los dos negocios, estaba en paralelo. Entonces, pues siempre pensé como que ese iba a ser mi camino. Estaba muy enfocado ahí. ¿Qué te ibas a tirar por el mundo del mercadeo Sí, 100%? mundo del mercadeo, plataformas, aplicaciones. Me gustaba mucho todo ese tema. Vale, entonces quiero entender como cuál fue el propósito que les detonó bueno, queremos fundar Brashali. ¿Cuáles eran las bases de ese edificio? ¿Por qué Brashali? ¿Hacia dónde iban? ¿Cuál era la idea en ese momento? Bueno, yo te voy a contar, a mí me encanta la moda desde pequeña, yo siempre era la que tenía el outfit lindo, soy de las que busca mucho de moda, veía mucho las marcas, de verdad siempre me ha apasionado, eh, pero entonces en ese momento yo ya le digo a Dani, no, pues si vamos a crear algo, creémoslo súper lindo desde el día uno, yo quiero que desde que alguien me compre lo reciba lindo, sea una experiencia chévere en el momento de que usen las prendas, no vamos a sacar prendas feas o pues porque uno muchas veces cuando empieza a emprender lo saca todo súper pues como a la ligera. Arranque con lo que hay. Exacto, en cambio yo le dije, no, hagamos unos empaques bonitos, vamos a hacerle un logo lindo, las prendas, claramente nosotros éramos como un poquito pioneros en ese tema de la confección, no sabíamos mucho del área textil, pero yo le dije, si lo vamos a hacer,
O sea, por lo menos que sea bien lindo, que sea de muy buena calidad. Y así fue, o sea, desde el día uno nuestra marca tuvo su empaque, tuvo sus herrajes, entonces fue como muy chévere. ¿Y las categorías de vestuario que a hoy tienen, vienen siendo las mismas desde el inicio o vendían productos totalmente diferentes a los que venden hoy? La verdad, empezamos con ropa interior, o sea, que de hecho luego nos dimos cuenta que entre lo textil era de lo más complejo de hacer, pero fue súper bien porque la verdad nosotros empezamos con eso y ya como más o menos a los 6 meses del año empezamos con los bodies. Entonces la verdad fue como pura ropa interior al principio. Bacanísimo. Siempre empezamos la marca como desde el lado que muchas empresas o marcas no lo empiezan. Desde el lado de la producción, nosotros mismos empezamos a hacer pues como todo, a buscar talleres, a buscar insumos, a buscar el corte, sin conocer como todo ese mundo textil y de la moda, siempre como que nos encaminamos por ese lado, que normalmente es un lado que muchas marcas no tocan, sino que están más enfocados en la marca, el contenido, pues como en todo, en toda esa parte. Hay dos cosas que ustedes tocan que me parece bien interesante, sobre todo para las personas que están arrancando con una marca. Creo que esta, llamémoslo pregunta académica. Tú dijiste, quiero arrancar con una marca, pero quiero arrancar bien. Entonces, miren que aquí se logran construir unos perfiles muy bacanos que ya en la conversación los iremos teniendo mucho más claro. Y es a un Dani muy desde la dirección de operaciones, muy desde el back, muy del cómo vamos a hacer que las cosas funcionen. Y una Mariana muy desde el cómo vamos a hacer que funcione bien, desde el principio. Pero en medio de tantas cosas, porque estamos hablando de marca y de producto, incluso teníamos una conversación previa y es, hay una, a pesar de estar en la misma industria, hay una gran diferencia entre el sector textil y el sector moda, ¿sí? Desde el punto de vista que tenías en ese momento, y si hoy tuvieras que entregárselo a alguien que está en tu puerta y te dice, pucha, es la primera vez que lo voy a hacer, ¿qué cosas no debe descuidar para decir, empecemos bien con una marca? Yo pienso que uno no debe descuidar el tema de la experiencia con el cliente, o sea, desde el día uno, bueno, de hecho a mí me sucedió y por eso yo como que eso me dejó muy marcada que cuando compré un producto en internet me lo entregaron súper mal y yo no lo podía creer porque justo era ropa interior y yo decía, o sea, es algo tan íntimo que requiere como de que la mujer lo vea delicado, me lo entregaron súper mal. Entonces yo dije, la experiencia de compra desde el día uno es lo que hace que tu cliente se enamore. Entonces yo por eso siempre era como súper el énfasis en el empaque, en la calidad, en que llegara oliendo rico. Entonces siempre intentamos como que desde el día uno ese fuera, o sea, la experiencia al cliente fuera la mejor. Total. Ahí hay algo bien interesante y es, yo creo que esa experiencia de empaque tiene muchos aprendizajes y es el mundo de qué verdaderamente es estratégico en el empaque de una marca. Muchas veces nos llenamos de puro papel, de puro cartón desechable que llega y después de eso no queda sino como el, bueno, ya solo me queda el producto y fue una experiencia muy corta. ¿Qué elementos podrías pensar que, o podrían pensar, esta es una pregunta abierta para cualquiera de los dos, podrían pensar que hacen parte de una muy buena experiencia de empaque? Yo pienso que despertar los sentidos, o sea, desde el olor, el tacto, que el empaque no solo sea bonito, sino que despierte los sentidos como tal, que sea una experiencia abrirlo. Súper. Por ejemplo, nosotros, las personas que nos han comprado, saben que también enviamos un mensaje súper lindo como en agradecimiento, de que disfrute la prenda. De hecho, tenemos unos planes pues que son como a corto plazo también muy chéveres para que ellas se sientan como que están recibiendo un producto y el mensaje también como de por qué lo estás recibiendo. Entonces, eso también me parece que hace mucha parte del empaque. Súper. Ahorita hacíamos un abrebocas que me parece bien interesante y es entender, pucha, es que es muy retador emprender en pareja. Y creo que la mejor manera de hacerlo es cuando se tienen roles complementarios y no roles similares. ¿Cierto? Creo que esa coloquialmente es la mejor forma de decir no pisarse la manguera. Hoy, ¿cómo han sido en el desarrollo de la historia de Brashali los roles de los dos? Bueno, nosotros tenemos los roles muy bien repartidos desde un comienzo pues, de la empresa, ¿cierto? De la marca. Mari está muy encargada de todo el tema creativo, dirección creativa, todo el tema visual, el desarrollo de las prendas, el contenido. Y yo siempre he estado muy encargado más del tema operativo,
pendiente de la producción, pendiente, ahora que la empresa ha ido creciendo y se convirtió de un emprendimiento a una empresa, ir formando los equipos, formándole los procesos a los equipos, revisando, estando como pendiente de cada cosa. El tema contable, administrativo, pues siempre ha sido como todo mi lado. Yo pienso que acá voy a dar un consejo y es que nosotros al principio como pareja, cuando empezamos, estábamos haciendo ambos lo mismo, o sea, los dos empacábamos, los dos queríamos vender, los dos queríamos estar pendiente de todo y eso es lo que más yo digo que hace que una pareja pelee cuando trabajan juntos, que muchas veces a lo que él le gustaba, a mí no me gustaba y viceversa, entonces yo pienso que ahí era donde se presentaba el conflicto. Ya nosotros en este momento, que ya llevamos 8 años, digamos que con sus áreas, cada uno tiene como sus decisiones, obviamente nos preguntamos, amor, ¿qué te parece? Y muchas veces él me dice, a mí no me gusta, pero igual es tu área, tú sabes más del tema, y eso pasa también pues, con las áreas de él. Él me dice, amor, ¿qué te parece si hacemos tal inversión? Entonces yo soy como, me parece un poco riesgoso, pero si tú sientes que está bien, hagámoslo. Entonces yo siento que el repartirse las áreas es lo mejor que uno puede hacer trabajando como pareja. Sí, pero siempre buscando también apoyo en ciertas decisiones importantes en el otro, porque también, pues, ¿quién más que la pareja que lleva, ha construido la empresa con, pues, en compañía, ¿cierto? Como Ari lo dice, así lo hacemos. Pedimos el apoyo del otro, pero respetamos y sabemos que el área al fin es de esa persona, pues de cada uno, y Como si la fuéramos respetamos. jefes, cada uno sus Total. jefes. No, la decisión final está a cargo de la persona que está liderando esa área, pero su consejo sí es importante y determinante para que finalmente, o sea tú en tus áreas o Dani en las de él, tome la decisión. Y ahí tengo una duda que quita el tabú y es si es cierto que uno no se puede llevar los problemas para la casa o no se logra tanto la tesis. Completamente. Mira que a nosotros también nos sucedía que peleábamos por algo de la empresa y uno se queda bravo todo el día. Hasta que un día nos sentamos y dijimos, no, esto no puede pasar porque te voy a decir algo que nosotros lo notamos mucho. Cuando peleábamos, sea por algo de nosotros o sea por algo que nos molestaba en la empresa y duramos todo el día peleados, ese día la empresa no fluía, o sea, como que él no avanzaba en lo que necesitaba avanzar, yo no avanzaba en lo que yo necesitaba avanzar, entonces pues era como un bloqueo. Entonces yo le dije, no amor, esto no puede pasar, tú y yo peleamos el fin de semana por X o Y razón, pues el lunes tenemos que hablarnos súper bien en la empresa, amor, necesito apoyo porque en la planta pasó algo, entonces ven y no hablarnos porque eso sucedía. Muchas veces como que yo le decía, amor, ven y allá voy. Pues entonces yo le decía, Sí, queda no, como, queda la sí. reñita y, Exacto, entonces pero yo le dije, no, eso no puede pasar. Y también me pasaba a mí, yo me quedaba furiosa con él y él era, amor, te necesito para algo de una moldería y yo, sí, ya voy. Entonces era también, pues siento que ahí uno aprende que la empresa también merece respeto, los empleados, estás pues en un área donde tienes muchas personas a cargo, tienes que ser muy maduro en ese sentido y bueno, y más que uno normalmente pelea por bobadas, porque de verdad que cuando son decisiones muy importantes, uno no se va a poner a pelear, uno antes es como mirando cómo resolver, pero uno pelea por mucha bobada. yo pienso que también es tema como de madurez y aprendizaje, porque nosotros empezamos la empresa muy jóvenes, teníamos 22 años, entonces estábamos súper jóvenes en la universidad y obviamente con el pasar de los tiempos y las experiencias fuimos como mejorando en ese sentido, pero sí es muy retador. ¿Y se acuerdan de alguna historia que haya puesto en riesgo o la empresa o la relación de ustedes? Me acuerdo que una vez, sí, sí me acuerdo, éramos muy jóvenes, lo que hice Dani, obviamente rumbeábamos, salíamos, todo, y Dani, ese sábado me acuerdo que rumbeamos, tuvimos una pelea, y el domingo, pues Dani, obviamente, amor, no, vení, hablemos, y yo súper seria, súper seria, súper seria, y Pero el una pelea lunes, personal de sí, ustedes, ya. personal, o sea, yo furiosa, y al lunes llegamos a la empresa, y creo que ese fue de hecho una de las cosas que yo empecé a pensar como no, esto hay que organizarlo, porque a ese lunes ya Dani estaba como búsqueme, amor, ven, y yo seria, seria, entonces ya él también como pues me siento súper incómodo, te estoy buscando, entonces de hecho en la empresa peleamos, él y yo, como te acuerdas, en la oficina, entonces yo dije no, esto no puede pasar, o sea,
ahí fue cuando empezamos como, bueno, si peleamos un fin de semana, el domingo hay que arreglarlo sí o sí. Claramente, Dani, eso también a nosotros como personas, o sea, como pareja, nos ha ayudado mucho a no quedarnos en la pelea. O sea, si peleamos a las 2 o 3 horas, amor, vení, o hasta el momento, bueno, amor, ya, pues ya pasó, ya tienes rabia, discúlpame. Y aprendimos que los problemas, o sea, hay que solucionarlos en el momento. Quedarse uno ahí como pedaleando el problema, pues de nada sirve. Total, total. Hay algo ahí que es bien interesante y es pues, esos aprendizajes que se tienen alrededor de emprender en pareja y es, venga, sí, el consejo que siempre nos dan es establezca roles. Creo que ese es como el consejo que uno siempre puede obtener de una pareja, pero es más, después de establecerlos, respételos. ¿Sí? Entienda que si le entregó la responsabilidad de liderar un área a su pareja dentro de la compañía, el primer aprendizaje es confíe plenamente en el rol que él está desempeñando y que ese rol implica tomar decisiones. No es un tema como de, él está ahí, pero a la hora de la verdad él es casi que la voz de la persona que sí realmente toma las decisiones, que pasa mucho. Es como, establezcamos un rol, pero a la hora de la verdad es más una persona haciéndole caso a la otra, no es. Permita que se deje tomar el criterio completo. Y mira que acá en este tema que tú me estás diciendo, pasa que uno muchas veces, porque se van a equivocar, o sea, tomando decisiones uno sí se equivoca, aunque el otro le haya dicho, amor, mira, había un riesgo. Pero Dani y yo aprendimos la verdad que, o sea, que cuando se equivoca el otro, antes hay que apoyarlo más. Y eso sí, nosotros lo tenemos súper claro. A veces no nos gusta algo, pasa algo, y aunque uno le dice como, ay, amor, yo te lo dije, de verdad que hay, porque mucha gente reacciona a enojarse, en cambio nosotros somos como, no, amor, ven, entonces, ¿cómo solucionamos? Ven, te apoyo, y entonces en eso sí es como, o sea, eso es para mí uno de los secretos de trabajar en pareja, y es que cuando el otro se equivoca, que es cuando más rabia da, realmente, o sea, como apoyarle ese error que tuvo, y a intentar pues como organizarlo, pero no seguirle dando como, mira, es que te lo dije, porque eso en realidad no va a solucionar nada. Sí, pues los dos somos muy conscientes que igual estamos en un proceso, hemos ido aprendiendo los dos juntos, hemos ido construyendo, edificando pues todo lo que hoy en día es Brashali, entonces han pasado muchos errores pues en el camino, eh, siempre nos apoyamos. Total. Dijiste algo con lo que yo quiero cerrar ese tema y es la empresa y el equipo de trabajo merece respeto. Y yo creo que esa analogía no solamente se lleva a la empresa, y es muchas veces, ¿ustedes tienen hijos? No. Ok, nosotros tenemos un bebé de 10 meses a la fecha de este video y es muy bacano porque llega un punto en donde incluso la convivencia en tu casa ya no solamente están ustedes dos. Entonces, esa analogía que tú compartes, no, esa frase que tú compartes, la empresa y el equipo merece respeto. Nosotros como pareja debemos respetarlos a ellos, por más las diferencias que hayamos tenido previamente o estemos teniendo en este momento. Y eso se puede convertir en una analogía en llevarlo a nuestros hijos merecen respeto, nuestros entornos merecen respeto, nuestros amigos merecen respeto. Entonces, resolvamos estas situaciones. Primero, lo más rápido posible. Segundo, que sea una solución de raíz. Y tercero, respetando las diferentes posiciones. Entonces, creo que ahí se van dando cuenta. Yo en la conversación voy asumiendo como un rol de ir sintetizando toda la historia que nos van contando, como aprendizajes a las personas que nos ven y nos escuchan. Y ahí ya me quiero devolver a otro tema que me inquieta mucho y es la marca como tal, empezando desde la punta del iceberg y es su nombre. Me encantaría como entender esa conceptualización de por qué Brashali y cuál es el ADN que hay dentro de la marca como tal. Bueno, nosotros cuando pensamos en crear la marca, yo le dije a Daniel, necesito un nombre súper top, súper lindo, súper original. O sea, yo le decía, yo no quiero una palabra del común. Y como te decimos, empezamos con la ropa interior. En ese momento, los bralets eran como súper tendencia. Kendall había salido con una básica y un bralet, entonces eso estaba en tendencia. Entonces por eso el bra, o sea, yo cogí el bra porque en ese entonces bralets y el shali, o sea, ahora shali, es de una palabra árabe, ¿cierto? Es árabe,
que es como Harshali. Yo la vi y empecé a buscar qué significaba todo y resulta que allá es como que cuando una mujer recibe algo que le gusta mucho, dice esa palabra. Entonces, exacto. Entonces yo dije, wow, o sea, esta es, la uní y obviamente en un inicio me acuerdo que mucha gente me decía, es muy enredado y yo decía, no, pero hay que posicionarlo, o sea, la marca la van a, sí, de pronto al principio no me van a entender muy bien la palabra, pero después que yo la posicione va a gustar mucho y de hecho ha sido un proceso largo en posicionar el nombre porque lo dicen muy mal a veces, pero por eso mismo o sea, como que siempre lo estamos nombrando. De hecho, en uno de nuestros videos, una nos copiaba, ay, yo lo decía mal, ya lo aprendí a decir, pero me parece que es algo muy original, tiene como un significado súper lindo y aparte, pues yo siento que nadie más va a poder usar ese nombre porque es algo que nos inventamos nosotros. Entonces, tiene como esa originalidad de nuestra esencia y de lo que es nuestra marca. Además, siempre ha conectado pues como con lo que hemos querido brindar, que es esa experiencia, a través del empaque, a través de la calidad de las prendas, la textura. ¿No? Y tiene una conexión muy especial con lo que comparten de si Harshali proviene de cuando alguien recibe un regalo muy especial y lo agradece, digamos que es cierta forma como de acentuar que fue especial para la persona, y todo partió en la conversación de hagamos las cosas bien y empecemos por no qué vamos a entregar, sino cómo. Entonces eso le Exacto. empieza a darle mucho sentido al tema. Y yo quiero ahí abrir un espacio y es que mientras tenían como esas confusiones de, pucha, pero ¿será que sí lo van a leer bien? ¿Será que sí lo van a escribir bien? ¿Será que sí lo van a pronunciar bien? Y literal se llenaron de coraje y dijeron, ok, vamos a posicionarlo. Creo que, no sé si dándose cuenta o si ya eran conscientes de eso, construyeron una marca que tiene una visión muy internacional. O sea, incluso yo les contaba a ellos que para mí fue una sorpresa darme cuenta de que Brashali era una marca local, creada por una pareja joven de Medellín, pero realmente, si yo la veo desde afuera, sus empaques, sus websites, su contenido, tranquilamente uno dice, son una marca internacional. Entonces, eso ha sido muy bacano. Es un tema que creo que abre a esta parte y es, ¿ya eran conscientes de que querían crearlo con una visión internacional desde el inicio o simplemente fue algo que se les dio naturalmente? No, fue algo que se fue dando naturalmente con el pues con el proceso de la marca. Los primeros pasos internacionales, ¿te acuerdas? Nos empezaron a buscar para comprarnos mayoristas internacionales, distribuidores. Nos buscaron distribuidores de Australia, de Israel, de Estados Unidos, tuvimos una cliente muy buena, De Costa de Rica. Costa Rica. Entonces ahí empezamos a ver como que la marca tenía esa proyección y ese potencial de llegar internacionalmente. En ese momento todo lo audiovisual o el lenguaje de la marca no era como tan internacional, pero empezamos a transformarlo, empezamos a evolucionar porque vimos como ese potencial. Em, Hay algo muy curioso en el tema de la internacionalización y es que la verdad todas las personas de Estados Unidos y así lo pronuncian perfecto. O sea, nos dimos cuenta de que allá tú dices Brashali y la gente sabe cómo se copia, las clientes dicen Brashali súper bien. Entonces yo pienso que uno a veces se sesga mucho en decir lo voy a posicionar, va a ser muy difícil y son bloqueos que uno se hace, pero a nivel de internalización, la verdad, el nombre ha sido súper bien. sí, funciona súper bien. Tú compartías una frase cuando nos conocimos y era, antes de querer vender en internacional, hay que verse internacional. ¿Cuál es el fondo de esa afirmación? Bueno, yo siento que el contenido, nosotros tenemos una esencia de marca muy marcada. Somos clásica, elegante, también manejamos como ese urbano sofisticado. Y entonces cuando yo voy a crear el contenido, yo siempre pienso, si se me está viendo como yo quiero realmente que la gente lo vea. O sea, no es como voy a hacer un video porque ha pasado que me dicen, ay, haz este trend. Y yo digo, no, o sea, no va con la esencia de mi marca. Y la verdad, yo siempre le digo a Daniel, el contenido orgánico a mí me parece muy chévere y de hecho pues hemos intentado como mezclarlo un poco, pero a la final siempre estoy muy pendiente de qué hacen las marcas grandes, las internacionales y siempre el contenido es muy profesional, es muy lindo, es muy, o sea, habla mucho de lo que es la marca. Entonces siempre antes de que salga un contenido, siempre lo estudiamos, siempre decimos, bueno,
está lindo, hasta para la locación en donde se va a grabar, siempre intentamos que se vea muy profesional. Y ese yo creo que ha sido como el gancho de que muchas personas nos dicen, ay, es que yo pensé que ustedes eran una marca internacional. Y es por eso mismo, nos hemos esforzado en que eso sea la marca, o sea, en que eso lo mostremos en un feed de Instagram, en un e-commerce, en todo. O sea, nosotros siempre que estamos pensando qué hacer, pensamos también en el internacional como tal. De hecho, el año pasado hicimos 2 shootings en New York y uno en Miami. Nos fue bien con el contenido, pues tuvo como muy buena acogida eh, internacionalmente, y acá también gustó porque pues era como la novedad de la marca en su momento. Dani, hoy en día, ¿en qué países vende Brashali? Estamos muy fuertes en Estados Unidos, pues después de Colombia es el país donde más vendemos. En México el año pasado íbamos muy bien, pero por unos temas de aduanas este año pues, se complicó como un poco el ingreso para México, y estamos en este momento incursionando en Puerto Rico. Todo de manera pues 100% online, virtual. Y en Estados Unidos tenemos presencia pues física con la mercancía. Tenemos un operador fulfillment donde tenemos la mercancía, y desde ahí hacemos envíos a todo Estados Unidos. Desde ahí enviamos a México y a Puerto Rico. Hay algo bien interesante y es, bueno, hay muchas preguntas alrededor del mundo internacional que se me ocurre hacerte, pero creo que la primera es, ¿por dónde empezar? ¿Cierto? Hoy mucha gente, o sea, creo que la base ya nos la dio Mariana, ¿cierto? La base es, véase internacional, proyéctese como los internacionales. Mientras tú me contabas esta historia, a mí, yo decía, pucha, pero qué nota lo que está diciendo Mariana, porque va muy contracorriente con lo que está pasando hoy con las marcas locales. Y es que la parte de la humanización de la marca también la vuelve local. Porque es listo, si todo el tiempo, a toda hora, en todos los videos está el dueño de la marca, y también vamos al orgánico, entonces llegan los trends, esos trends de literalmente meterse bajo de un bus y que salga así, entonces pues pucha, Total. sí, que es viral, que me trae números, que humaniza la marca, pero creo que le das lo que responde todo, y es hasta qué punto pierdo yo esas oportunidades que hacen parte de mi visión comercial o de mi visión estratégica por coger lo local. Entonces, tú le das la base y es, listo, hay que verse internacional, hay que referenciarse con el mundo internacional para que tranquilamente, incluso desde la esencia del nombre, el mercado global pueda pronunciar bien. O sea, no es lo mismo llamarse Brashali, en donde un árabe, un alemán, un francés o un americano o un brasilero pueden pronunciar muy bien tu nombre, que llamarse Distrinovedades del Milenio, ¿cierto? Poniendo un ejemplo. Entonces, lo primero es la base. Lo otro es, pues yo tengo muchas alternativas. Yo hago un website internacional o americano a través de abrir una LLC y prendo anuncios, pero creo que el 90% de la gente que explora ese camino no la tiene tan sencilla. Puedo ir a ferias de cliente final en estos países que quiero abarcar. ¿Cuál ha sido el camino que te ha funcionado? Bueno, el camino nosotros comenzamos obviamente investigando. Siempre me ha gustado mucho el tema de la investigación de cómo funcionan todas las plataformas, los mercados. Empezamos a investigar, nos dimos cuenta que teníamos que abrir una LLC en Estados Unidos para abrir una cuenta bancaria, acceder al e-commerce que manejamos, Shopify, que es una herramienta súper poderosa. Habilitamos el Shopify y empezamos pues como las primeras ventas, los primeros pasos. Literalmente hacíamos todos los envíos desde acá. Entonces, si hacíamos una venta a Los Ángeles, Medellín, Los Ángeles, de a una venta a Nueva York, cada pedido se despachaba desde acá a Nueva York, a Miami, cada venta. Cuando ya vimos que empezó como a coger más flujo, ya había investigado en la investigación inicial que habían fulfillments, son empresas que prestan el servicio de bodegaje y distribución de cada uno de los pedidos. Ellos se conectan con el e-commerce para pues darse cuenta de las ventas que se hacen y empezar la distribución. Hicimos como el primer envío de mercancía, ya cajas grandes para tener mercancía y stock en Estados Unidos, en la Florida, y desde ahí empezó cada vez a crecer más, porque obviamente los márgenes de utilidad aumentaron, ya cada envío era mucho más económico, y también la facilidad, tiempos de entrega. En Estados Unidos es un mercado donde los tiempos de entrega influyen mucho. Están acostumbrados pues como a la rapidez porque van a otro nivel en cuanto al e-commerce y en cuanto a la cultura de comprar online, y ahí empezó como a moverse aún más. Mientras yo estaba como en todo ese lado de plataforma, investigación, Mari iba
también mejorando e investigando cómo la comunicación audiovisual de la marca se veía más internacional. Entonces ahí fue como empezó a crecer, la verdad creció muy, pues muy bien. Dani, yo ahí tengo, pucha, muchas, pero la primera es, bueno, listo, yo tengo mi LLC, yo abro mi website internacional, yo logro poner mi método de pago, que son creo que los retos técnicos, y empezamos a hacer las primeras ventas uno a uno y yo ahí veo dos primeros retos, pues dos preguntas y es, empezamos a hacer las primeras ventas, ¿de dónde venía el tráfico? Y la otra es, empezamos a despachar Medellín-Los Ángeles de a un paquete. Si era viable para la marca o para el consumidor pagar un flete tan costoso. Entonces, vamos por ahí. Listo. Bueno, todo el tráfico y las ventas, Facebook Ads, ¿cierto? Apoyados en el contenido, que ya estábamos cada vez mejorando más. Empezamos con el Facebook Ads, cuidando mucho los ROAS, que es el retorno de inversión. Como yo estudié, pues, y me gusta todo el tema de marketing, yo mismo me empecé a encargar, pues, como de toda esta área. El tema de los envíos sí era rentable porque, pues, teníamos unos precios en Estados Unidos un poco más elevados. También estábamos cobrando algo por el flete o el envío. Y, pues, como la otra parte lo estaba costeado, pues, en las prendas, en el Lo valor de la subsidiaba la prenda. marca. Sí. Ok. También sabíamos que estábamos dando unos pasos y que no íbamos a hacer pues no éramos rentables en su momento, pero por lo menos no estamos generando pues pérdidas tampoco, estamos testeando un mercado. O sea, esas primeras ventas fue puro punto de equilibrio. Exacto, o sea, nosotros lo que hacíamos era abrir el mercado. Decíamos, bueno, acá en Colombia ya nos va súper bien, apostémosle a ese mercado, pero para apostarle hay que arriesgarse. Entonces, muchas veces decíamos, bueno, en esta venta, porque lo recuerdo muy bien, que cuando vendía un producto no era rentable, No. o sea, le perdíamos, pero decíamos, acá lo importante es que esa un cliente. persona conozca la marca. Entonces, ese fue como el enfoque al principio. Ya, como dice Dani, cuando ya pasamos de tener 2, 3 pedidos diarios, porque la verdad es un proceso, las personas no pueden pretender que abren un mercado y de una van a hacer 15, 20 ventas, porque eso no, o sea, no pasa, no es normal que pase porque apenas lo estás abriendo. Entonces, ahí fue cuando yo le dije a Dani, no, apostémosle, si compra 2 prendas y le ganamos súper bien. Y ya de un momento a otro, cuando ya empezamos a ver que eran 8, 9 envíos, dijimos, no, o sea, ya sí necesitamos empezarle a ganar porque pues imagínate nosotros perdiendo todos los días en 8, 9 pedidos, dinero, tiempo, la prenda como tal. Entonces ahí fue cuando dijimos, no, Y el full para time. rentabilizar, ¿qué ajustes hicieron? ¿En el precio, en un ROAS más apretado? ¿Qué hacían? Ambas, ir elevando un poco los precios, estar súper pendientes de los ROAS, pero en realidad empezó a ser rentable cuando ya tuvimos la mercancía puesta en la Florida y ya pues no estábamos como pagando cambio súper costoso desde acá hasta Estados Unidos cada venta. De hecho, pues me acuerdo que pues cada paso internacional nos ha llenado de mucho orgullo, porque las primeras ventas que se hicieron, las primeras, pues súper felices, porque recuerdo que no fue tan rápido. Nosotros duramos varios días invirtiendo en Facebook Ads y no estábamos como logrando ventas. Entonces, digamos que mientras el pixel, que es la data, empieza pues como a tener un aprendizaje para empezar a mejorar sus propias campañas de Facebook, pues fue un tiempo en el cual nosotros invertimos a pérdidas, de hecho. Pero sabíamos y teníamos pues como la convicción de que en algún momento iba a ser un excelente proyecto para la marca. Dani, tocas unos temas muy bacanos, porque yo creo que este punto, o sea, si usted en este momento no está viendo este episodio con un blog de notas y su marca quiere internacionalizarse, entonces yo le pido primero que pare y se suscriba. Y segundo, que lo devuelva y en el momento en que empezamos a hablar de internacional, véalo con una vista más académica, porque las preguntas que hemos hecho hasta ahora y las que vienen son bastante importantes y sobre todo determinantes para que usted sepa cuándo sí y cuándo no es momento clave. Entonces ahí volviendo, Dani, y es, listo, yo en esas primeras ventas me fui a pérdida con la creencia de que estoy adquiriendo un cliente. 2, luego hice unos ajustes que me llevaron a la rentabilidad en la adquisición de tráfico y en el precio del producto, ajustándolo. Entonces ahí se vienen ya algunas dudas técnicas y es, esos primeros anuncios que hacías, ¿era el mismo contenido que hacías acá o hacías alguna adaptación? ¿O cuáles elementos claves hacían que te funcionaran los ads en Estados Unidos o acá? En un principio comenzamos como con el mismo contenido, pero
Mari fue evolucionando, pues como ella es la encargada de toda esa área, fue evolucionando el contenido, ¿cierto? Fue evolucionando el contenido, pero nos dimos cuenta que era mejor como tenerlo para las dos porque pues siempre nos enfocamos en tener un solo Instagram. Muchas marcas yo he visto que tienen como un Instagram para cada país. Nosotros dijimos, no, vamos a hacerlo en un solo Instagram, vamos a configurar todas las plataformas bien para tener un solo canal. Claro. Hay otro punto ahí y es hasta qué punto perder. O sea, cuáles podrían ser como esos semáforos en rojo para yo decir, no, yo está perdida, puedo soportarla para adquirir el cliente, pero ya de aquí en adelante, ya realmente no. Y yo creo que es donde todo el mundo se quema. Gasto, 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 no hay retorno, cierro la tienda y sigo en Colombia. Yo siento que ahí hay un tema muy importante y es que muchas personas se enfocan solo como, ok, abro mi tienda, estoy vendiendo y despacho el producto, ¿cierto? Pero nosotros empezamos a analizar mucho qué estaba pasando. Entonces decíamos, están comprando solo una prenda en donde estamos teniendo pérdidas. ¿Por qué no están intentando comprar de pronto la segunda? Entonces ya ahí es cuando uno empieza a estudiar el e-commerce y a decir, bueno, ¿qué podemos organizar? De pronto si lo tenemos... no tenemos los colores definidos, o sea, siempre como intentando mirar qué más detrás de lo que estaba pasando que nosotros veíamos, podíamos mejorarlo. Entonces ahí fue cuando empezamos como, ok, el contenido, vamos a dirigirlo un poco más internacional. Dos, vamos a coger el e-commerce, porque aunque puede ser, claramente el e-commerce lo tenemos muy igual, yo le decía, hay que mirar de pronto culturalmente ellos cómo compran, qué les gusta. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, las devoluciones acá en Colombia se maneja que muchas veces si tú vas a devolver algo, tú pagas los envíos de retorno. Allá se ve que las personas devuelven mucho porque no les gusta, porque no les sirve, porque realmente ni lo abrieron, porque ha pasado que como que se arrepienten y dicen, no, no lo quiero. Entonces ahí es como que, ok, hay que estudiar más culturalmente quién es el público, quién nos está comprando y ajustar. Y en esos ajustes de una empezó a subir la data de compra, o sea, empezamos a notar que empezaron a aumentar mucho las ventas. Entonces ahí fue cuando dijimos, hay que ajustar para poder, o sea, priorizar la venta, pero también ajustar que no perdamos y que sea rentable pues en el tema de la marca como tal. Empezamos a estar muy pendientes de las estadísticas que nos da pues como el mismo e-commerce y acompañadas del Facebook Ads. Entonces estar muy pendientes de la tasa de conversión, hacíamos pequeños cambios en el e-commerce porque en el e-commerce cualquier pequeño cambio que le brinde experiencia al usuario puede mejorar los resultados o bajarlos. Entonces estar como muy pendiente de todas esas métricas. La hicimos ver en Estados Unidos, aunque hacíamos los envíos desde acá, la hacíamos ver como si ya estuviéramos allá. Eso fue uno de los cambios que sumó mucho. Entonces, pues como based in USA, poner los tiempos de entrega pues como súper cortos, hablar acá con la transportadora que es FedEx para que nos diera pues como unos tiempos de entrega súper rápidos y eso de una empezó como a mejorar mucho los resultados. Algo que nos daba mucha, pues como digamos, como mucha motivación fue que empezamos a ver que teníamos una muy buena recompra en Estados Unidos. Em, Como estábamos empezando ese mercado, casi que cada venta que llegaba, pues como la notificación, de una corríamos a abrirla, pues como súper emocionados y empezamos a ver que se repetía pues como segundo pedido, tercer pedido. Entonces ahí fue como lo que dijimos, bueno, aunque estemos como a pérdidas todavía, mira, la marca está gustando, las personas están volviendo a comprar y eso nos motivaba mucho. Sabes que en cuanto a la pregunta que nos decías de la pérdida, ¿hasta cuándo uno sabe? Sí, sí, nosotros dijimos, ok, si las personas no empiezan a comprar dos o tres prendas y vemos que, o sea, la recompra es muy importante, yo llegué un tiempo que le dije a Dani, no, amor, no podemos seguir porque es que de verdad que eso el primer mes uno dice, ok, hagámosle, pero ya el segundo, el tercero, hasta que nos dimos cuenta que porque nosotros en un principio abrimos el e-commerce con PayPal, o sea, el único método de pago era PayPal. Entonces nos dimos cuenta que la gente le daba pereza ir, crear un usuario en PayPal, tal. Entonces ahí fue cuando dijimos, no, es que necesitamos organizar nuestro Shopify, el método de pago allá es súper ágil en todas las plataformas y ahí fue cuando le cogimos como, no, de hecho paramos como 2 o 3 meses la venta y dijimos, organicemos bien esto porque no podemos seguir perdiendo, pero ya sabíamos que el mercado, o sea, ya había pegado la marca ya. Entonces dijimos, no,
hagamos primero todo en orden, cuentas, que el Shopify nos deje habilitar todos los métodos de pago y así fue que ya cuando ya estaba todo organizado, ya la marca se disparó. Mari, tocaste un tema súper importante que yo digo que es un punchline clave en este aprendizaje y es ¿hasta qué punto gastar? ¿Hasta qué punto tener un margen de pérdida para ir a un mercado? Y creo que uno de los termómetros principales es en qué momento los clientes vuelven a comprar. Si yo estoy consiguiendo clientes y clientes y clientes y yo me voy a ver el módulo de clientes en mi Shopify o en mi tienda online y veo que todos tienen solo una compra, algo está pasando, algo no estoy haciendo bien. Porque si no el negocio se va a volver cero rentable, va a ser gasto una plata en Meta, llega, transacciona, pero si el cliente no vuelve, no hay marca y dos, no hay sostenibilidad en el tiempo. Entonces creo que esa parte que compartes es una clave fundamental de hasta qué punto una marca toma la decisión de ir a pérdida para abarcar un mercado. Y creo que dentro del abarcar un mercado no solamente hay que tener en cuenta varias cosas que ustedes han compartido, como el construir un buen ecosistema, al punto de tener que parar la venta y decir, no es por PayPal, es por Shopify Payments, no lo hago con mi SaaS, lo hago con una LLC, no lo hago con el Shopify colombiano porque me limita muchas funciones y pierdo muchas cosas, sino que lo hago con el americano. Entonces no solamente es infraestructura, no solamente es la base de la marca, no solamente es la recompra, que creo que le abre a lo que les voy a decir y es qué pasa después de la venta. ¿Cuáles son esos retos que tenían antes de hacer fulfillment en otro país en términos de la logística de reversa? Porque listo, enviar el paquete, perfecto, envié el pantalón, envié el body, envié la chaqueta o envié la lencería. Y si la persona lo quiere devolver, ¿qué retos tenían ahí? La verdad es un reto muy grande en Estados Unidos porque culturalmente compran y devuelven mucho, sea para cambio, sea para devolución de dinero, inclusive culturalmente se ve algo allá y es que compran, digamos, las 2 tallas o hasta 3 tallas para literalmente medirse las prendas en la casa y devolver la talla que no les sirvió. Pasa muchísimo. Pasa muchísimo allá. Entonces, pues era un reto muy grande. Empezamos a buscar, la verdad, como estrategias, ¿cierto? Siempre hemos sido como muy recursivos. Pero amor, acuérdate que muy al principio cuando vendíamos y empezar, porque uno se le escapan cosas, entonces muchas veces como que uno quiere vender, pero no, o sea, no estás calculando qué puede pasar. Y cuando empezaron a devolver, recuerda que hasta muchas veces lo recibían primas Eso iba a tuyas, decir. sí, o sea, Pues era sí, muy eso iba a decir. charro. Hemos sido muy recursivos, entonces siempre hemos buscado como, digamos, una persona que nos ayude en el país que hemos abierto. Siempre eso, pues eso ha sido como clave. De hecho, actualmente lo tenemos en México. Como nosotros hacemos los envíos desde Estados Unidos a México, en México tenemos una amiga mía, yo me acordé que ella pues vivía en Ciudad de México, le escribí como, hey, vení André, ¿me puedes ayudar? Estoy abriendo mercado en México, leemos potencial, pero tengo un inconveniente con las devoluciones o los cambios, con esa logística inversa. Entonces, lo que hacemos es, si alguien en México va a hacer un cambio en devolución, lo enviamos a donde ella. Y ya una vez al mes, pues hacemos un solo envío internacional. En Estados Unidos cuando empezamos fue igual, una prima nos recibía los cambios o las devoluciones, entonces ya era una guía pues que era muy económica, era internamente en Estados Unidos, pero procedíamos a enviarle como la mercancía nueva desde acá hasta el cliente. Yo quiero agregar Pero algo. eso es un tipsazo. Sí, Sí, hemos sido la es verdad un tip. muy recursivos. Em, Ahí, por ejemplo, también yo quiero hacer como una pausa. Nosotros tuvimos un tiempo vendiendo en Londres y allá teníamos a mi mejor amiga, entonces hacíamos lo mismo, siempre buscar el recurso como para intentar abrir los mercados, pero también yo siento que uno no se puede frustrar en el momento que uno dice, no, o sea, hay que parar ese mercado porque se nos volvió muy complejo el tema, ella se devolvió, entonces decíamos, ¿quién nos puede ayudar con esas devoluciones? Porque de verdad que sí es un tema muy complejo. Y dijimos, no, démosle un break al mercado de allá porque realmente, o sea, no es frustrante, sino que también hay que saber como cuándo parar o cuándo dar el paso. Entonces ahí también hemos aprendido que mientras no tengamos como la solución ya al retorno, es mejor parar la venta. Nosotros desde nuestra internacionalización hemos como testeado varios mercados porque nos han llegado muchas ventas orgánicas. O sea, nosotros hemos vendido a Japón, a Australia, a Francia, orgánicamente, sin nada de pauta, Porque sin era un nada. contenido en redes sociales que Sí, terminó compartido miles de veces y pum, allá cayó en la casa de alguien que terminó Sí, comprando. sí, no, pues literal. la verdad nos sorprende mucho. Es que ventas a Japón, o sea, Japón es lejísimos, una cultura súper diferente y ya, pues hemos hecho ventas. Entonces, debido a esas ventas, como que la otra vez empezamos a ver, hicimos como 2 o 3 ventas en los mismos días a Londres, pues a Inglaterra en general.
y dijimos como pues intentémoslo, lo estuvimos intentando un tiempo, tuvo como una muy buena acogida, pero los resultados empezaron a dañarse y la amiga de Mari se volvió, entonces dijimos, no, démosle un break a ese mercado, más tarde pues en un tiempo lo vamos a intentar, Dani, ¿qué significa que los resultados empiecen a dañarse abriendo un mercado? que ya no es rentable la inversión en publicidad. Ya. Yo tengo otra pregunta ahí ya técnica a nivel de estructura y es, el website que hoy tienes en Estados Unidos, que es multidioma y multimoneda, ¿es con el que transaccionas en el resto de los países o tienes un website por país? No, tenemos un website que es el de Estados Unidos, como tenemos allá habilitado Shopify Payments, que es una pasarela de pago súper poderosa de Shopify, nos permite como llegar a cada país, ¿cierto? Por ejemplo, en México, que vendemos bastante, en México el website lo tenemos en español y en pesos mexicanos. Las personas allá pagan en pesos mexicanos, no les sale nada de dólares, ni en el extracto de la tarjeta, ni en nada. Entonces, pues como, y eso ha sido como parte de la estrategia, o sea, si llegamos a un país, lo hacemos ver como si ya estuviéramos ahí. Lo Pero hacemos ver muy eso, si cercano. yo lo estoy trabajando desde el mismo website, ¿cómo, por ejemplo, hay ciertas cosas como aquí despacha, envía coordinadora, Servientrega Interrapidísimo, en Estados Unidos UPS, USPS, DHL y FedEx, y en Venezuela Sume, MRW, ¿cierto? ¿Cómo yo adapto un solo sitio web que atiende a todo el mundo a esa comunicación coloquial? Ahí es donde tengo como la duda de, sí, listo, el sitio web based en Estados Unidos, pero ese mismo sitio web lo está viendo alguien desde Guadalajara, por ejemplo. Enviamos, si son envíos internacionales por FedEx. Oh, ya. Tenemos una cuenta con ellos en la cual tenemos pues como unos buenos descuentos y unas buenas tarifas y hacemos los envíos internacionales con FedEx, es una transportadora muy rápida en realidad. Así estés en México, puedes estar en Francia, puedes estar en Australia y te entrega más o menos en 3 días, 2, 3 días. Entonces es muy rápido. El tema en este momento con México que tenemos, precisamente este año, veníamos creciendo súper bien en México, fue un tema de aduanas, cambiaron como unos reglamentarios en aduanas y ya los pedidos se quedan retenidos muchos días en aduanas. Entonces se empezó pues como a afectar la experiencia de los clientes, lo cual empezó a dañar pues como las ventas. Total. Ahí tengo otra inquietud, Dani, y es, en unos países tienes logística desde Colombia hacia el país destino y en Estados Unidos ya tienes fulfillment. ¿En qué momento tengo yo un criterio sólido para decir, debo enviar stock a otro país para que se despache desde allá? Cuando ya hay un buen flujo que pague esos gastos, porque los fulfillment normalmente tienen como unos gastos o unos costos fijos y ya pues como por cada pedido, ¿cierto? Los costos fijos son como de almacenaje como tal. Entonces que vos, pues como que tengas acá suficiente stock como para enviar parte del stock hasta otro país, entonces que sí sea como rentable, que se esté moviendo para que ese stock no se quede quieto, para que también dé para pagar ese feed por stock en el fulfillment, pues como ya con esa regularidad de las ventas, uno mirar que ya es rentable. Total, total. Yo creo que han salido unos tipsazos y es, por ejemplo, la logística de reversa es un dolor de cabeza para todo el que quiere abrir un país. Es lo más Demasiado. complejo. Y ustedes tienen una solución muy, o sea, una cosa es fácil y otra cosa es simple. Ustedes tienen una solución muy simple y es, venga, consigamos un aliado que tranquilamente puede ser un conocido en el país donde quiero entrar, que reciba las devoluciones. Yo igual el producto nuevo del cliente lo despacho en mi ciclo normal y voy solucionándolo desde acá, hasta que llegó el punto en que ya tengo fulfillment en el país destino, donde ya ahí sí opero todo. Hay otro reto ahí y es en el mundo de la moda y es la cantidad de SKUs y variantes que tiene la moda. No es lo mismo que yo venda, no sé, este termo, ¿cierto? Entonces este termo básicamente pues es un termo que viene en 8 colores diferentes. Ya, esas son mis 8 SKUs, pero moda tiene el body, el top, el pantalón, el bralette, el bra, toda la cantidad de cosas y es venta cruzada. No todo el mundo te compra un body, te compra un body y un pantalón o un body y un set de lencería. ¿Cómo juego yo con el stock para mandar el tendido completo de una colección? Claro. Como lo dices, pues es un stock, termina siendo un stock muy grande, de pronto en un principio no en total de prendas, pero por ese SKU son muchas tallas, colores, entonces necesitas pues como un operador logístico que te aguante eso, ¿cierto? Que te aguante como
de pronto no tengo tanto volumen de ventas, pero sí tengo mucho stock, entonces fue como un reto. Encontrar un fulfillment fue un reto, más por lo que contábamos ahorita, como nosotros siempre hemos como cuidado la experiencia, el empaque, es difícil encontrar un fulfillment que te brinde toda esa experiencia con los clientes, ¿cierto? Que te empaque, que te arme las cajitas, que tenga pues como todo ese cuidado al momento de hacer el envío. Eso fue un reto pues súper grande, nos demoramos mucho tiempo en la investigación del mercado, pero pues se logró. Y yo pienso que acá juega mucho también el tema de que en la venta internacional, que es donde tú estás apostando todo, estar muy pendiente. Pues porque uno dice, ay, mira, este body se está vendiendo mucho. Ok, amor, entonces mandemos un poco más de estos. Este set no gusta tanto, pues ¿para qué le vamos a dar prioridad a ese producto si allá no está gustando tanto? Entonces también es lo que te digo, empezar a conocer el mercado, porque lo que muchas veces acá en Colombia, acá lo aman y se acaba en una semana, allá no. Y es al contrario, hay bodies que acá no gustan tanto y allá son el boom. Entonces es empezar como a conocer mucho también qué producto vas a mandar, cuánta mercancía y también tu stock. Porque también tú tienes que ver, bueno, si acá se me está vendiendo el mismo body que allá, pues tengo que estar calculando porque vas a tener pérdidas acá si no tienes. Entonces es como siempre, casi que cada semana nosotros estamos súper pendientes de cómo van las ventas, cuántos se están vendiendo, cuántos quedan, y ahí es cuando ya uno empieza como a calcular esa variable de cuánto envío y cuánto no. Total. Sí, todo es como deberes analítica y como decía Mari, nosotros enviamos cada semana. Nosotros preferimos no enviar como un surtido muy grande hacia nuestro aliado en Estados Unidos, hacia nuestro aliado logístico, sino que cada semana vamos como enviando. Ya uno va como aprendiendo y va sabiendo cuáles son las referencias que más gustan, que más se mueven, que más tienen rotación, y eso pues nos lo da el mismo Shopify. Somos muy apoyados pues en la plataforma y ahí con las estadísticas miramos como el volumen de las ventas en los últimos días y vamos enviando. David, yo tengo algo muy importante que acá pensando, y es que cuando las personas como marca van a querer vender internacional, hay algo que no se les puede pasar y que a nosotros nos pasó, y es que muchas veces retornan las prendas muy malas. Y los full fulfillment y así no se fijan en eso, o sea, guardan las prendas sucias, y nosotros somos muy cuidadosos en ese tema, o sea, una prenda que llegue mal por calidad, que llega sucia, eso no se vende. Entonces ahí cuando las personas quieran empezar como a buscar esa internalización, siempre me enfoco mucho en las personas que me preguntan, en que mucho cuidado en el retorno, que no les vaya a dar otra mala experiencia a otro cliente con una prenda que hicieron un retorno y llegó fea, llegó mal, porque a la final la marca es la que está quedando mal. Entonces siempre estar como tanto como en ese cuidado de que cuando retornen, porque claro, uno confía mucho en los fulfillment y en el que cómo te están empacando, pero por ejemplo El nosotros tema de los somos de los retornos que, es muy o sea, retador en cuanto nosotros a hemos eso. estado allá parados mirando, bueno, porque vamos y damos vuelta muchas veces como cómo está la mercancía, en qué estado están llegando los productos, cómo se están enviando, porque uno acá tiene el control de eso, pero allá no. Entonces siempre somos como muy pendientes de que como se esté haciendo en Colombia, se tenga que estar haciendo allá. De hecho, este año cambiamos pues como depredador logístico porque estamos presentando inconvenientes. El tema de los retornos los están manejando muy mal. No nos están avisando a tiempo que había llegado el retorno, entonces no hacíamos como las devoluciones de dinero, si era devolución de dinero, si era un cambio, no se estaba gestionando como ese cambio a tiempo, sino que pasaban 15 días, 3 semanas y las clientes esperando como el cambio de talla o de color. Entonces Y tuvimos que ir hasta allá. pasó algo como un poquito incómodo. Me parece a mí que cuando fuimos a ver, porque nosotros mismos nos encargamos de pasar la mercancía de una bodega a otra, nos dimos cuenta que nos dicen una caja gigante, ah, no, esto está malo. De hecho, habíamos ido con mi mejor amiga, ella nos ayuda como con todo el tema de pasárnoslo y ella me dice, no, antes de botar esa caja, igual revisemos y miremos si realmente todo está malo, que hay, y veíamos, o sea, unas cosas súper buenas, ¿cierto, amor? Que yo decía, es que, ¿qué tiene? O sea, que la etiqueta suelta, o sea, unas cosas que uno dice, no, o sea, esta prenda no está mal, entonces imagínate donde hubiéramos botado todas acá con demasiada mercancía, pues las pérdidas también hubieran sido muchas, entonces siempre también estar ahí como cuida a que hay un cambio, cuida mucho ese cambio, fíjate, revisa, o sea, que no sea como, ah, sí, bótalos, no,
O sea, siempre estar muy cuidadosos con todo el Sí, tema. la experiencia con el primer fulfillment fue muy buena. Era una empresa muy grande, ¿cierto? En Doral. Y fue muy bacano porque nos ayudaron pues como a dar esos primeros pasos ya más en firme en Estados Unidos. Pero pues como esa debilidad nos jugaba mucho en la experiencia en Estados Unidos. Entonces por eso fuimos hasta allá, conocimos la otra empresa cuando nos pasamos. De hecho fue muy bacano porque nosotros mismos pasamos la mercancía, la tuvimos que llevar de una ciudad a otra, contratamos un camioncito, Pues llenamos sí, o sea, todo. nosotros hemos ido en el tema de internacionalizarnos muy toderos, o sea, como hagámosle, ay, hay un primo en Madrid, bueno, pone pauta Ay, tuvimos En Madrid también que lo se nos hicimos. olvidaba, en Madrid también lo llegamos O a sea, hacer. entonces es siempre como, si tú tienes un sueño, hazlo. O sea, intenta como, que es que a mí me da pena hablarle a tal persona, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando Dani me dijo, yo le voy a hablar a una amiga del colegio, yo no, qué pena, nunca hablas con ella. Y él, no, amor, pues le ofrecemos, miramos cómo le podemos pagar algo. Entonces, Sí, porque siempre hemos siempre les hemos pues intentado. como pagado por su trabajo, no como un favor y ya, porque al final es un trabajo. Total. Creo que literal en esta masterclass de cómo internacionalizar una marca de moda, partimos a aprender sea internacional desde su esencia, construya una buena infraestructura que le permita abarcar no solamente el mercado al que va, sino el mundo, a todo el mundo. Y hoy con un Shopify se puede solucionar tranquilamente. 3, controle muy bien sus fuentes de tráfico y hasta qué punto gasta, que creo que una de las banderas que podemos leer es el tipsazo que nos compartió Mariana y es hasta el punto en que usted analice que no está teniendo recompra. Y 4, tenga muy ojo en el detalle en términos de qué pasa después de la venta y qué está pasando con su producto y la experiencia de entrega de su producto en el país donde usted está trabajando. Y quinta, el aprendizaje es, sea recursivo. Muchas veces, pucha, es que tengo que ir hasta la gerencia de FedEx y de HL a solucionar la logística reversa. No, marica, consígase un amigo que le ayude, porque es que usted está validando país. Usted está testeando si eso sí le responde. Entonces, de verdad, gracias porque esta parte para mí es el oro de este episodio. Tengo una última pregunta en eso antes de que pasemos al próximo tema, Dani, y es, decías, yo soy muy estricto con medir los ROAS, con medir el gasto, y MetaAds lo entiendo como tu principal fuente de adquisición de clientes en los países. Sí, ¿Hay alguna correcto. otra fuente de adquisición? No, por ahora MetaAds. Bien, ¿cómo mides esos retornos? ¿Qué te dice a ti que un ROAS es bueno o un ROAS es malo en Estados Unidos o en Madrid? No, hay que mirar la rentabilidad, o sea, cuánto estás invirtiendo versus cuánto estás vendiendo y también pues como todos esos costos operativos. Como estás abriendo un mercado nuevo, cuánto me está costando el envío, cuánto me está costando esa logística inversa, si sea con un familiar, un amigo, o ya si el tema está un poco más avanzado con un fulfillment, como meter todos esos costos y mirar que sí sea rentable. Cuando vendemos internacionalmente, producto colombiano, el producto colombiano es de excelente calidad, gusta mucho, entonces se presta para tener unos precios un poco más altos que acá en Colombia, lo cual soporta todo, pues como todos estos gastos. Brutal. Me acabas de decir, lo mido basado en cuánto me gasto, dividido en cuánto vendo. Importantísimo que esa venta que miden sea antes de envío y gastos de taxes. Creo que eso es un error fundamental que la gente y es que hace la división con la venta bruta y hay parte del dinero que no te pertenece, más del 20%, está claro. Si hoy, por ejemplo, en Estados Unidos dijeras yo me gasto $20 por cada $100 que vendo, digamos, si lo miras en porcentaje como por país, ¿cuáles son como esos porcentajes ideales que persigues? En Estados Unidos el porcentaje es un poco complejo de lograr. La verdad no es como tan estable como acá en Colombia. El tema de la pauta hay que trabajarle mucho, hay que estar muy pendiente. Em, en México sí es un poco pues como mejor. ¿Por qué en Estados Unidos es tan difícil? Porque el costo de la publicidad como tal es muy alto. El costo en el Facebook Ads hay algo que se llama CPM, que es como el costo por 1000 impresiones. Entonces, así vos hagas como todo el trabajo súper bien del contenido, de la experiencia de la experiencia en el sitio web, ya el costo por sí es alto. Entonces, tener una rentabilidad es mucho más complejo. Total. En ese orden de ideas, por ejemplo, en Estados Unidos se puede decir que es más caro que otros países. Es el más costoso Es que el hay. más Es costoso el de más todos. Es costoso el y más es costoso. muy costoso. O sea, deben de tener en cuenta eso a la hora de internacionalizar la marca, sea en Estados Unidos, que es muy costoso. O sea, Sí. hay que tener como un buen flujo de caja Entonces creo para... que eso ya está muy asociado a, listo, no puedo pelear contra que la publicidad, o
sea, porque literal yo también me estoy respondiendo un montón de preguntas que tengo, entonces no puedo desaprovecharlo. Y es, listo, está bien. Yo no puedo pelear con que el CPM en Estados Unidos es muy costoso. Yo no puedo pelear con que adquirir un cliente en Estados Unidos y que se quede es aún más costoso por la madurez que ya hablamos del mercado. Pero entonces está asociado a cuál es el precio de venta que le pongo al producto. Sí, exacto. Completamente. ¿Y cómo estableces los precios de venta, por ejemplo, en un país como Estados Unidos? ¿Más referenciándote a agentes similares en el mercado o más desde tu costo y multiplicas por X veces? Siempre nos hemos apoyado en las dos. Ok. No nos vamos como por un solo camino. Buscamos referentes y también, pues, como con los costeos y con toda la data que nos va dando, nos hemos ido ajustando. Somos muy analíticos, o sea, con todo yo creo. Siempre estamos analizando, amor, pilas acá, pilas en esa rentabilidad o en los productos. Uno muchas veces no cree, pero el costo en el producto varía por X o Y razón, porque allá de pronto el envío es más costoso. Entonces siempre intentamos cuidar mucho la variable pues de cada mercado. No es lo mismo Colombia, no es lo mismo Estados Unidos y no es lo mismo México. Mira lo que pasaba con la aduana de México, que las personas estaban diciendo, no, ya no lo quiero, se demoró mucho. Entonces tú ahí tienes que empezar a manejar, porque igual una prenda retenida en aduana te está dando pérdidas. Y si un cliente te dice, no, devuélveme la plata, muchas veces de hecho se ha perdido el paquete. Entonces ahí hay que estar como, de hecho, con México este año también pasó que veníamos muy bien, pero empezaron a retener y dijimos, no, bájale un poco a la pauta y a todo eso, porque de nada nos sirve estar vendiendo 20, 10, 20 pedidos a México y que todos estén retenidos en aduana. Hay que solucionarlo, hay que mirar qué hacer. Entonces ahí fue cuando, o sea, ahí siempre hemos sido muy analíticos en el tema de que con cada inversión, o sea, y estar ahí pendiente, no es hacerlo y ya dejarlo un mes de revisar, no, casi que diario Dani está, vení amor, eso. Entonces ahí hay un truco que es muy bueno y es ser muy analítico. Hay algo que se vuelve bien interesante y es otro plus, y es listo, hay situaciones aduaneras, que eso significa el paquete sí llegó, pero retuvieron el paquete y no ha podido llegar. Pero hay otros casos que creo que son los más cotidianos, incluso me pasó hace poco trabajando en e-commerce de moda y hice la buñuelada completa y estoy seguro que a mucha gente le ha pasado. A mí me gusta mucho una marca de España y esa marca de España tiene envío gratis a partir de 200 euros. Entonces yo entré, les compré, me gané el envío gratis, yo esperando que llegara la transportadora y yo feliz, sonreír, firmar y estrenar, y resulta que llegaron y me dijeron son 700.000 pesos de envío. Y tiene mucho que ver con que hay algunos países como Ecuador, no sé cuáles otros más, en donde, o incluso Colombia, si viene desde afuera, para cobrarle impuestos a todo lo que sea textil cuando llega. ¿Cómo lidian ustedes con esos países que les compran en su página web y al final el cliente posiblemente en la puerta de su casa en Toronto o en Quito les dice, no, yo no voy a pagar impuestos, esto nunca estuvo sobre la mesa, y lo devuelven? Bueno, yo pienso que ahí uno tiene que tener muy en cuenta y muy claro cómo es cada aduana de cada país. O sea, no es como que actúes desde la emoción y te buscó alguien de Chile a decirte ya quiero, porque nos ha pasado, mayoristas que te digan, no, es que yo necesito 20 camisas tuyas. No, averigua bien porque en cada aduana tienen sus normas, a veces te van a pedir papeles, a veces no. Entonces, bueno, el Tratado de Libre Comercio también juega ahí, entonces siempre, siempre asesorarse muy bien a qué país estás enviando y qué requerimientos tienen esas aduanas, porque si no, mira que de hecho hace poco nos pasó, se enviaron 2 paquetes a Chile. No, nos enviaron. Nos hicieron 2 compras desde Chile, pero el envío era súper costoso y también cuando se hace como una venta a un país nuevo al cual no hemos llegado, siempre investigamos. O sea, siempre como que me reportan, investigamos cómo es el tema de aduanas. Y vimos que aparte del envío, el tema de aduanas era súper complejo, cobraban muchos impuestos, se podía demorar. Entonces preferimos como para no perder dinero y dejar ese paquete abandonado en aduanas, contactar a la cliente y cancelar la venta y devolverle el dinero. Por Entonces no es ejemplo, como, me compraron en tal país, envié de una, sino investigar cómo es el tema del costo del envío y también de aduanas. sabemos un tip, que en Chile es muy complejo. O sea, siempre que han llegado a comprarnos, la verdad, las ventas no se han dado porque aduanas es muy complejo. Entonces, o sea, ya también tienes que aprender como, bueno, voy a empezar a internacionalizarme. Bueno, voy a coger los países más fáciles con los que me puedo ir, pero no hacerlo a la loca.
O sea, ese es el consejo, no hagas a la loca por vender, porque el que va a terminar perdiendo eres tú. Total. Una buena investigación. Siempre hemos sido pues como muy analíticos y investigar cada cosa antes de hacerla. Y por eso estamos vendiendo en los países que estamos vendiendo. Estados Unidos en aduanas es súper fácil. Todo lo que entra por debajo de $800 entra literalmente derecho. Entonces, cuando empezamos como las primeras ventas que hacíamos cambio desde acá hasta Estados Unidos, que por ahí empezó como fueron los primeros pasos internacionales, pues sabíamos que era fácil. Buenísimo. Dani, ¿qué error no volverías a cometer abriendo un mercado? Uno. Yo estoy pensando Yo también también. estoy pensando. Uno que vos dijeras por ahí no fue. Mm, Yo tengo uno. Va. Pienso ¿Cuál? que uno ir e invertir demasiada plata en pauta para abrir un mercado sin conocerlo. Es mejor invertir un poco, mirar cómo funciona eso, ¿cierto? O sea, Sí, pues ir como testeando, de a poquito, ir testeando, ir viendo cómo llegan los envíos, porque muchas veces uno puede investigar algo en aduanas o algo con con la cultura de las personas y resulta ser diferente. Entonces, ir empezando de a poquito. y otro error que va muy pues como muy atado a lo que estamos diciendo. De hecho, mira que yo te decía, es que nosotros cuando empezamos pusimos el método de pago de PayPal porque realmente no conocíamos si la gente sí iba a pagar ahí y éramos invirtiendo en pauta y no nos explicamos y decíamos, pero si está entrando la gente al sitio web, ¿por qué no compra? Y decíamos, no, sigue, dale, un mes tras otro mes, hasta que dijimos, no, espera, y donde sea el método de pago. Entonces, ahí siempre, antes de invertir y seguir pagando, que para ver qué, no, analizar qué está pasando y por qué no te están comprando. Revisar bien toda la experiencia del sitio web y tenerla súper optimizada. Yo creo que ustedes son la definición de lo que hoy en día se habla mucho en los eventos de moda, que es una marca global, que es esas marcas que tienen visión global, pero que tienen la capacidad de volverse locales en cualquier mercado al que entran. Sí. Qué nota el aprendizaje que nos dieron a nivel de internacionalización. Esto es un masterclass, de verdad. Yo me voy a pasar a otro tema que ya también me inquieta demasiado, y es como esa contracorriente en la que fue Brashali en términos de lo que es el desarrollo de su producto. La gran mayoría de las marcas de moda hoy están enfocadas en tener un muy buen aliado de paquete completo o tener un muy buen coordinador de producción in-house. Pero ustedes decidieron montar su propio taller de confección. Y eso es otro cuento muy distinto a todo lo que hemos hablado de aquí para atrás. Hablemos un poquito del por qué tomar esa decisión. Bueno, mira, nosotros empezamos el taller hace ya muchos años. Lo empezamos pues súper pequeño, cuando la marca no vendía, pues como no tenía un flujo tan alto. ¿Por qué lo empezamos? Estábamos en pandemia, lo montamos justo en pandemia, pues fue súper loco, la verdad fue muy arriesgado. Pero en pandemia también empezamos como, pues no teníamos el proveedor, el que siempre nos confeccionaba las prendas, no, pues no estaba trabajando. Entonces montamos un taller pequeño, solamente con 3 máquinas, pues empezamos como con 3 operarios nomás y él fue creciendo poco a poco. Nunca como que nos apresuramos a decir, listo, vamos a montar el super taller, vamos a contratar un montón de personas, Y la a super comprar muchas bodega, ni muchas máquinas. máquinas, sino que lo empezamos poco a poco y él fue creciendo. Fue una curva de aprendizaje muy compleja porque no teníamos como a nadie con experiencia ahí. Entonces, si nosotros no estábamos, literalmente no funcionaba bien. Y yo voy a agregar algo. Nosotros decidimos abrir esa planta de producción porque nosotros también manejamos talleres satélites muchos años, pero la verdad acá, por lo menos personalmente, nos sucedió mucho y es que un mes nos entregaban súper cumplidos y al mes siguiente no. Entonces empezamos a notar que pasaba muy seguido, entonces un mes nos iba muy bien en ventas, pero al mes siguiente no porque no teníamos producción y ya va enlazado con lo que dice Dani, llega pandemia y pues claramente nuestros productos eran ropa interior y en ese entonces ya también teníamos pijamas y pues todo el mundo quería estar en pijama o en ropa interior en la casa. Entonces ahí fue cuando el boom de que la marca se dispara y ahí decidimos como, bueno, si seguimos confiando en los talleres satélite y no nos cumplían antes, ahora en pandemia menos. Entonces ahí fue cuando dijimos, no, pues arriesguémonos y ahí fue cuando empezamos como todo el proceso de la planta de producción. Pues nosotros pensamos, porque lo hablamos en pareja, que o sea, nosotros empezamos fue como al revés, porque nosotros empezamos fue de cero,
obviamente al principio nosotros hacíamos todo. Comprábamos las telas, las llevábamos a corte, recogíamos el corte y los llevábamos a los talleres satélite. Luego ya con nuestra planta de producción, como dice Dani, la verdad ahí hicimos ciertas cosas mal que no se las recomendaría a nadie, y es montar una planta de producción sin asesorarse. Nosotros por apresurarnos en pandemia a hacerlo, me acuerdo que compramos 3, 4 máquinas y montamos un anuncio buscando operarias de confección. Me acuerdo que buscamos una bodega súper pequeñita, era muy linda, sí, me acuerdo muy bien Sí, de ella sí. porque era muy bonita y ahí metimos las máquinas. Cuando conseguimos las operarias, pasa que empezamos a notar que necesitábamos un poco más de máquinas, un poco más de operarias, y empezamos a invertirle a eso. Y compramos una mesa de corte y contratamos a corte, pero el tema ahí principalmente era que no salían los lotes. O sea, sucedía lo mismo con los talleres satélite, pero ya con la responsabilidad de nóminas, arriendos, tener producción. Y ahí es cuando pasamos todo un año, o sea, para aclarar todo un año así, y nosotros le creíamos a las operarias en decir, no, es que están muy complejas, las prendas son un poco más difíciles, y nos íbamos así, cuando de un momento a otro, no recuerdo con quién nos cruzamos y nos dijo, venga, pero es que ustedes necesitan un jefe de producción y un jefe de calidad que sepa del tema, y ahí es cuando decimos como, claro. Ahí fue cuando, ese fue como el momento clave en que en realidad la producción empezó a ser súper rentable, los resultados empezaron a ser mucho más notorios, porque contratamos 2 personas ya con experiencia, ¿cierto? Eh, ya pues mayores, llegaron a aportarnos demasiado, llegaron inclusive a cambiar como la forma en la cual se estaba produciendo. Empezamos a producir ya como en línea, que es modular, ¿cierto? Que va saliendo la prenda desde que empieza hasta que termina, no como por bultos, que estaba como en un desorden, no había nada técnico ahí, no teníamos unos balanceos, unos tiempos, un montón de términos en producción que ni siquiera conocíamos. De hecho, hasta las máquinas, como las teníamos, ni siquiera eran así, porque si tú montas tu planta de producción, tú tienes que saber que para tiempos, que para si van a caminar y todo eso, eso requiere como ciertos tiempos, y nosotros pusimos nuestras máquinas como más lindas nos parecían, Sí. y no, realmente tiene un orden, y lo que dice Dani, los balanceos, los tiempos, pero cuando ya esas 2 personas entran a nuestra planta de producción, ya ahí sí coge forma completamente. Creo que eso abre paso a la pregunta y es, ¿qué roles claves debo yo tener en un taller de producción propio? ¿Qué perdón? ¿Qué roles claves debo yo tener en mi taller para que funcione bien? Ahí me contaron, un jefe de producción. Sí, Un jefe de calidad, un un jefe de jefe de producción de producción. calidad, muy bien distribuidas como las personas operarios que están contratadas en la empresa, ¿cierto? Personas con experiencia en terminación, en revisión de la calidad de las prendas, operarias súper polivalentes, ¿cierto? Que se le mían como a aprender, a manejar varios tipos de máquinas, varios tipos de procesos. Esos son como puntos claves. Y También también, cuando ya va creciendo, tener a alguien encargado como de compras, de que esté ahí metido, compras de insumos, porque eso también es algo súper clave y algo súper complejo que antes hacíamos nosotros, pero tener a alguien encargado de compras, de que esté revisando que los insumos lleguen de buena calidad, de que le esté entregando organizados por lotes al taller como la producción. sí, eso es clave. Si tú tienes una planta de producción, es porque le vas a tener ahí siempre insumos y siempre vas a tener corte, porque acá hay un tema muy clave en tener tu planta de producción, y es que realmente si vendas las prendas que van a salir, porque una planta de producción todo el tiempo te jala. O sea, nosotros casi que diario somos como, bueno, que de hecho nosotros programamos con 15 días y hasta 20 días de anticipación, porque ellas jalan y jalan y jalan mercancía. Entonces, este punto en montar tu planta de producción, pues tienes que calcular muy bien cuánto estás vendiendo y si realmente sí te es rentable tener una planta de producción. Sí, porque vendas o no vendas, estás produciendo. Entonces está el costo pues, de la mano de obra, que son las nóminas, arriendos y aún más que puede ser inclusive más alto el costo de los insumos. No puedes parar de comprar insumos, pues estás todo el tiempo ahí como dándole, dándole, dándole. Y eso pues en ciertas épocas de la marca de hecho ha sido retador. Y hoy esa planta de producción tiene todos los procesos in-house, desde el corte hasta calidad. No, el proceso de corte lo sacamos porque el primer taller empezó como a crecer y ya no teníamos espacio, era muy pequeño, entonces lo sacamos y volvimos como al corte inicial, el proveedor inicial que hoy en día todavía trabaja con nosotros.
trabaja pues Y como desde el día de Super también 1. tenemos las terminaciones por fuera, cuando son, por decir, bordados o cosas así, que de hecho los vamos a empezar a implementar en varias prendas, si intentamos que sean por fuera, pero como tal la producción de la prenda sí la tenemos pues, Hagamos un ejercicio hipotético y es, yo hoy tengo una marca de moda eh, y esa marca de moda todo lo maneja a través de paquete completo. Si yo me acercara a ustedes a pedirles un consejo, ¿en qué momento me dirían que es viable para mí, que no tengo ni idea de confección, que jamás en mi vida me he sentado en una máquina de coser? ¿En qué momento me dirían que vale la pena o me dirían, no, definitivamente no vale la pena? Pues a nosotros lo que más nos llevó como a empezar el taller de confección fue lo que ahorita decía Mari. Nos quedaban súper mal. Entonces, si el paquete completo se está quedando bien en calidad, en tiempos de entrega, la verdad es un reto muy grande por asumir. Em, sí, porque tener una planta de producción, o sea, son riesgos, la verdad es exagerada responsabilidad. Tú tienes que estar pendiente de nóminas, prestaciones, arriendos. Entonces yo le diría a alguien que monte su planta de producción en el momento que vea que está vendiendo un montón y que le están quedando muy mal los paquetes completos o que de pronto la calidad no está bien o por decir, escucho mucho que pasa que las muestras demoran un montón. Nosotros cuando antes lo hacíamos, las muestras demoraban un mes, 2 meses y no salían y entonces uno contando con el tiempo de las diseñadoras y de todo eso hasta que dijimos, no, pues hagamos nuestro módulo de muestras, que de hecho también lo tenemos, y obviamente la agilidad para que tú digas, es que vení, yo pinto este dibujito que me gustó con esas ideas y necesito que me lo diseñen mañana mismo, pues lo vas a tener ahí. la planta de producción y esos procesos in-house dan como mucha agilidad en todo. Entonces yo podría sintetizar este aprendizaje y ese consejo en, tome la decisión de montar una planta de producción primero cuando esté dispuesto a asumir el reto. Sí, Empecemos Sí. por ahí. Segundo, cuando tenga el flujo comercial suficiente para jalar la capacidad que tiene su planta de producción, incluso creo que superándola como para darse un colchoncito. No vendo 100, voy a producir 100 porque si algo llega a pasar, pues vas a tener ahí una oportunidad. Y tercero, pues tome decisiones sobre procesos que lo vuelvan a veces más rápido, no necesariamente más rentable. Realmente la velocidad pues es amiga del resultado, entonces creo que pueden hacer parte como esos tres elementos como para Pues considerarlo. yo tengo un consejo y es que también si tú vas a montar tu planta de producción, necesitas un flujo de caja, porque van a haber meses que tú vas a vender mucho, como en temporadas, diciembre, un amor y amistad o así, pero van a haber meses en donde van a ser los mismos costos y tú vas a tener que pagar todo exactamente igual y las ventas bajan un poco. Entonces, siempre tener como ese flujo de caja, porque si no, o sea, el riesgo de quebrarte también es alto. Muy poderoso muchachos. Voy a invitarlos a la última sección de este podcast, Listo. la más esperada por todos los invitados, que es la sección de preguntas rápidas, respuestas rápidas. Aquí nos salimos un poquito del storytelling y ya nos metemos más a elegir sobre una situación u otra para que salga un clipcito bien bacano para las redes sociales. ¿Les Listo, parece bien? súper, súper bien. Llegar hasta acá merece una recompensa, y no cualquier recompensa. Hablé directamente con el equipo de founders de MasterShop para encontrar el beneficio perfecto para la comunidad de Esto es Fashion e-commerce. Un beneficio pensado para marcas con canales e-commerce que buscan automatizar sus envíos, optimizar sus costos logísticos, mantener informados a sus clientes en cada etapa y consolidar toda su operación en un solo sistema que impulse el crecimiento de su comercio electrónico. Hoy te vamos a entregar algo más que una solución, una llamada personalizada con el equipo de MasterShop en la que no solo te mostrará cómo esta plataforma puede transformar tu operación, sino que también te va a ayudar a entender mejor cuál es tu estructura actual y cómo hacerla más eficiente. Muy posiblemente solo con esa conversación descubrirás oportunidades que pueden generar un impacto significativo en el crecimiento y la rentabilidad de tu marca. Así que, ¿qué estás esperando? Ingresa ahora a mastershop.com/David, agenda tu llamada personalizada y empieza a construir el futuro que tu marca merece. Y ahora sí, vamos a cerrar este episodio con broche de oro. Mariana y Daniel de Brashali, bienvenidos a la sección de preguntas rápidas, respuestas rápidas de Esto es Fashion e-commerce. Así que aquí vamos. Dani, ¿campañas de contenido o campañas de conversión? de conversión. Mari, ¿branding o performance? Branding. Dani, ¿un distribuidor local o tienda propia? Tienda propia. ¿TikTok o Instagram? Instagram, completamente.
¿Diseño o ejecución? Ejecución. Lo que más aman de trabajar juntos. Ay, a mí me encanta compartir con Dani, o sea, todo el día estar juntos, para allí, para allá, me encanta. Compartir, aprender, pues como tener nuestros sueños y ver que se han ido cumpliendo y ponernos metas juntos. Producto estrella hoy en Brashali. A nivel de Colombia, no, Ferrara, Mónaco, varios. Y a nivel internacional, todo lo que sea como muy curado, la verdad. País donde te sueñas abrir. La verdad para mí, pues como el país comercialmente más grande es Estados Unidos y gracias a Dios ya estamos ahí. Europa me lo sueño y es muy complejo, pero voy a llegar allá. Muchachos, yo me sentí muy bien en este episodio, de verdad. Ay, Qué nosotros tremenda también más. masterclass de internacionalización. Qué buenos consejos para elegir cuándo abrir un taller. Y de verdad que me quedo con que los proyectos se conciben desde la base, desde la esencia. Si me Completamente. quiero internacionalizar, desde la base, desde el nombre, desde la estructura de mi marca y desde el cómo lo hago, tengo que crearlo. Así sea que empiece en mi casa, en una habitación o con un amigo ayudándome a hacer X o Y. La Y- visión, la total. visión es todo. Total, me llevo ese aprendizaje, de verdad que me sentí muy bien. ¿Cómo se sintieron? No, Yo súper súper bien. bien, súper bien, bien. bien. No, me encantó, las preguntas súper chéveres. Y sí, pues la verdad, desde que tengamos el conocimiento y lo podamos como ayudarle a varias personas, porque sucede que las personas no saben por dónde empezar, todo súper chévere. Sí, este espacio nos gustó mucho porque compartimos como la experiencia y el detrás de todo lo que ha logrado la marca y pues dar consejos súper bacano. De verdad que son muy cracks. Admiro mucho lo que han hecho, admiro mucho su marca. Gracias nuevamente por aceptar la invitación y ha sido un placer tenerlos en este episodio. Muchas Listo, no, gracias. muchas gracias. Y si usted no se quiere perder los episodios con las mentes más brillantes del mundo de la moda y el comercio electrónico, yo le invito a usted a que si está viendo este episodio en YouTube, se suscriba en la campanita aquí abajo o si lo está escuchando en Spotify, lo agregue a su lista de favoritos. Y nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche con otra historia increíble, porque esto es Fashion e-commerce.